¿Alguna vez sentiste que hay algo en ti que simplemente no encaja en ningún grupo? Que puedes estar rodeado de personas y aún así sentir una soledad que ninguna compañía parece resolver completamente, como si hubiera una dimensión de tu vida que nadie a tu alrededor puede alcanzar ni comprender del todo? Si es así, no estás roto, no estás fallando en las relaciones, no tienes un problema que necesita ser corregido. Hay una razón sobrenatural para esa soledad que la religión ordinaria nunca te explicó correctamente y que el mundo no tiene marcos para describir. Salmo 68:6 declara: Dios hace habitar en familia a los desamparados. Bienvenido al canal Mensaje de Jesús. Y el mensaje es este: 9 razones por las que los elegidos son solitarios. Dale like inmediatamente y escribe en los comentarios: mi soledad tiene un propósito sobrenatural. Esta es tu declaración de que la dimensión de tu vida que nadie a tu alrededor puede alcanzar completamente no es maldición, sino señal, no es defecto, sino diseño. Tu interacción ayuda a que este mensaje llegue a otros elegidos que en este momento están interpretando su soledad como fracaso, cuando en realidad es una de las marcas más consistentes de la vida del elegido en cada generación de la historia del reino. Suscríbete al canal Mensaje de Jesús y activa la campanita para no perderte ninguna revelación profética sobre la vida sobrenatural de los elegidos de Dios. La primera razón por la que los elegidos son solitarios es esta: el elegido carga una visión que muy pocos pueden ver, y esa brecha entre lo que él ve y lo que los demás ven produce una soledad que ninguna cantidad de compañía puede resolver. Esta soledad no es antisocial ni arrogante. Es la consecuencia inevitable de operar con una percepción espiritual que excede la de las personas que rodean al elegido, de ver claramente lo que Dios está construyendo cuando todos a su alrededor todavía solo ven lo que hay, de habitar simultáneamente el presente visible y el futuro que el Espíritu Santo le mostró y que todavía no tiene ninguna evidencia visible que lo confirme ante los ojos de los demás. El elegido que intenta compartir esa visión con personas que no tienen la misma percepción, aprende rápidamente que el resultado no es la comunión que esperaba, sino la distancia que la diferencia de percepción produce inevitablemente. Si eres elegido, probablemente has experimentado esto. Momentos donde intentaste comunicar lo que veías, lo que sentías que Dios estaba diciendo o construyendo, y la respuesta que recibiste fue incomprensión, escepticismo o la preocupación bien intencionada de alguien que no podía ver lo que tú veías y que por lo tanto interpretaba tu certeza como señal de algo que necesitaba corrección. Génesis 37:5-8 registra el momento donde la soledad de la visión se hizo visible en la vida de José, con consecuencias que cambiarían el curso de su historia para siempre. José compartió el sueño con sus hermanos, la visión sobrenatural que Dios le había dado. Y versículo 8 registra la respuesta: y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Le aborrecieron aún más. La visión que Dios le dio no produjo comunión con los más cercanos a él. Produjo el rechazo más doloroso posible, el de su propia familia, porque la visión sobrenatural que el elegido porta no puede ser recibida por quienes no comparten la dimensión espiritual desde la que esa visión fue dada, y el intento de compartirla frecuentemente produce la distancia que la visión misma ya existía para revelar. Habacuc 2:2 registra la instrucción de Dios al profeta que portaba una visión que tampoco podía ser comprendida en su tiempo. Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Escríbela. No discutas la visión con quienes no pueden recibirla. Escríbela. La soledad del elegido con visión no tiene solución en convencer a los que no ven. Tiene solución en la fidelidad a la visión en el tiempo donde todavía no hay nadie más que pueda confirmarla. Y diferencia crítica entre elegidos y religiosos es esta: religiosos buscan compañeros que validen su visión antes de comprometerse con ella. Elegidos se comprometen con la visión aunque el único que la valida por ahora sea el que la dio.
y aprenden a habitar la soledad de ese período no como señal de que la visión está equivocada, sino como la condición soberana, donde la visión es purificada de todo lo que la audiencia podría haberle añadido si hubiera llegado demasiado pronto. Aplicación práctica. Identifica la visión específica que Dios te dio y que has intentado compartir sin encontrar quien la reciba completamente. En lugar de intentar nuevamente convencer a quienes no pueden verla todavía, escríbela, declárate fiel a ella y espera que el tiempo cumpla lo que el Dios que la dio prometió que cumpliría. La soledad de la visión no dura para siempre, pero produce en el elegido algo que la compañía prematura de los que habrían validado la visión sin comprenderla nunca podría haber producido: una fidelidad al llamado que no depende del consenso humano para sostenerse. Dale like a este video si la soledad de cargar una visión que pocos pueden ver ha sido una de las experiencias más consistentes y más incomprendidas de tu vida como elegido. La segunda razón por la que los elegidos son solitarios es esta: el proceso de formación que Dios usa con los elegidos los lleva a desiertos donde la compañía humana no puede seguirlos. El desierto es la metáfora bíblica más consistente para el período de formación soberana del elegido. Un espacio donde la privación de lo que el mundo llama recursos y compañía produce exactamente el encuentro con Dios que ningún ambiente de abundancia y de comodidad social puede producir. El desierto no fue el castigo de los elegidos que lo habitaron. Fue el aula donde Dios los formó para asignaciones que el ambiente cómodo que habrían preferido nunca podría haber producido en ellos. Y esa formación tiene una dimensión de soledad que no puede ser eliminada sin eliminar también lo que la soledad produce. Si eres elegido, probablemente has experimentado esto: temporadas donde las relaciones que antes te sostenían se alejaron, donde los ambientes donde antes te sentías conectado dejaron de ser accesibles o significativos, y donde te encontraste en un espacio de soledad que no elegiste, pero que con el tiempo reconociste como el lugar donde Dios estaba haciendo en ti lo que ningún otro lugar podría haber hecho. Éxodo 3. Uno registra a Moisés en el desierto de Madián después de 40 años de formación soberana en la soledad. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. 40 años en el desierto. El hombre que liberaría a 2 millones de personas de la esclavitud más poderosa de su tiempo, pasó 40 años en la soledad del desierto antes de estar listo para esa asignación. El palacio de Faraón, con toda su compañía, su educación y su influencia, no pudo producir lo que el desierto produjo, y Dios esperó al desierto para mostrarle la zarza ardiente, no al palacio, al desierto. Oseas 2:14 declara la intención soberana de Dios detrás de los desiertos de soledad del elegido, con una intimidad que ninguna interpretación de abandono puede sostener. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. La llevaré al desierto, no la abandonaré en el desierto, la llevaré y allí hablaré a su corazón. El desierto del elegido no es abandono disfrazado de soledad. Es intimidad disfrazada de desierto, el lugar donde Dios habla al corazón del elegido con una claridad que el ruido de la vida social llena nunca hubiera permitido escuchar. Aplicación práctica. Si estás en un desierto de soledad ahora mismo, antes de hacer todo lo posible por salir de él, pregunta: ¿qué está diciendo Dios en ese desierto específicamente a tu corazón? La salida prematura del desierto del elegido frecuentemente aborta exactamente la formación que ese desierto fue enviado a producir. La pregunta correcta no es ¿cuándo termina el desierto? Es ¿qué está produciendo el desierto que ningún otro ambiente podría producir? Escribe en los comentarios: mi desierto es mi aula, no mi abandono. Si reconoces que el periodo de mayor soledad de tu vida fue también el periodo de mayor formación sobrenatural. La tercera razón por la que los elegidos son solitarios es esta: el nivel de intimidad con Dios que el elegido alcanza produce una profundidad espiritual que crea distancia natural con quienes no han habitado ese mismo nivel de encuentro.
Esta soledad es quizás la más difícil de articular porque no es producida por el rechazo de nadie ni por ninguna circunstancia adversa. Es producida por la abundancia, por la profundidad de un encuentro con Dios que transforma al elegido de una manera que crea una brecha de comprensión con las personas que lo rodean. No porque esas personas sean espiritualmente inferiores, sino porque no han habitado el mismo espacio de encuentro que produce ese nivel de transformación. El elegido que ha estado en la presencia de Dios, de una manera que lo cambió permanentemente, lleva ese cambio a ambientes donde nadie más tiene referencia de la experiencia que lo produjo, y esa falta de referencia compartida crea una soledad que la más genuina de las amistades no puede resolver completamente. Si eres elegido, probablemente has experimentado esto. Momentos después de periodos de encuentro profundo con Dios, donde el regreso a las conversaciones ordinarias, a los temas habituales y a las preocupaciones cotidianas de las personas que amas, produjo una distancia que no querías producir y que no podías resolver sin minimizar lo que habías experimentado o sin fingir que no lo habías experimentado. Éxodo 34, 29 al 30 registra lo que ocurrió cuando Moisés bajó del monte Sinaí después de 40 días en la presencia de Dios. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Tuvieron miedo de acercarse a él. El encuentro con Dios no produjo mayor conexión con las personas a su regreso. Produjo una distancia que la transformación que el encuentro generó hizo inevitable. Moisés no los rechazó. El resplandor sobrenatural que portaba creó una barrera que ni él podía controlar, ni ellos podían cruzar sin el equipamiento sobrenatural que ese nivel de encuentro requería. Aplicación práctica. La soledad que produce el encuentro profundo con Dios no es señal de que el encuentro fue equivocado, ni de que la distancia que produjo debe ser lamentada indefinidamente. Es señal de que el elegido está siendo posicionado en una dimensión de intimidad con Dios que eventualmente atraerá hacia él a las personas específicamente diseñadas para caminar en esa misma dimensión. La soledad del resplandor no dura siempre, pero el resplandor que la produce tampoco puede ser reducido para hacer la compañía más cómoda, sin perder exactamente lo que hizo al elegido útil para el propósito que ese resplandor fue dado a servir. Y prepárate, porque la 4ª razón revela algo sobre las relaciones del elegido que la mayoría no tiene valentía de decir en voz alta. La 4ª razón por la que los elegidos son solitarios es esta: Dios frecuentemente retira relaciones de la vida del elegido para proteger el llamado de las influencias que esas relaciones habrían introducido en él. Esta razón es la que más duele porque produce la soledad más incomprensible. La pérdida de relaciones que el elegido amaba genuinamente, que no fallaron por deslealtad ni por conflicto, sino que simplemente se alejaron con una naturalidad que en el momento pareció casualidad, y que en retrospectiva revela la mano soberana de un Dios que conocía lo que esas relaciones habrían producido en el elegido si hubieran permanecido en la posición que ocupaban durante el período de mayor formación y posicionamiento de su vida. Si eres elegido, probablemente has experimentado esto: relaciones que se alejaron sin que pudieras identificar claramente el motivo, que en el momento produjeron una soledad que no podías explicar completamente, y que con el tiempo reconociste que su ausencia había creado el espacio que la asignación siguiente requería, y que la presencia de esa relación habría ocupado con una influencia que no era la correcta para ese momento específico. Primera de Reyes 19:15 al 16 registra el momento donde Dios le instruyó a Elías, en el punto de mayor soledad de su vida, que ungiera a Eliseo como profeta en su lugar. No le explicó por qué el período de soledad había sido necesario. Le dio la instrucción siguiente, pero lo que la historia de Elías revela es que la soledad del desierto de Horeb
fue el espacio donde Dios reconfiguró completamente las relaciones del elegido para posicionarlo para la siguiente etapa de su asignación. La relación con Eliseo, que sería la más significativa del resto de su vida, no hubiera llegado correctamente si Elías no hubiera pasado por el período de soledad soberana que precedió a ese encuentro. Eclesiastés 3:1 declara el principio que sostiene esta razón: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Su tiempo. Las relaciones en la vida del elegido tienen temporadas asignadas soberanamente. Algunas son para toda la vida, otras son para estaciones específicas. Y el Dios que asigna las temporadas también retira algunas relaciones exactamente cuando su temporada terminó, aunque el elegido en ese momento no tenga todavía la perspectiva para comprender por qué ese retiro fue misericordia y no pérdida. Y diferencia crítica entre elegidos y religiosos es esta. Religiosos interpretan toda pérdida relacional como fracaso, como señal de que algo está mal en ellos o en sus relaciones, y gastan enormes cantidades de energía intentando recuperar o mantener relaciones que Dios está retirando soberanamente. Elegidos aprenden a discernir entre las relaciones que Dios está retirando de las que están siendo atacadas por el enemigo, porque la respuesta sobrenatural a cada una es completamente diferente, y confunden las dos. Produce tanto el abandono de relaciones que debían ser combatidas, como el mantenimiento forzado de relaciones que estaban siendo soberanamente concluidas. Aplicación práctica. Evalúa las pérdidas relacionales más significativas de tu vida con la pregunta de si hubo en el periodo posterior a esa pérdida un avance en tu asignación que la presencia de esa relación habría dificultado. Si la respuesta es sí, lo que parecía pérdida fue reposicionamiento soberano. El elegido que hace las paces con los reposicionamientos relacionales que Dios ejecutó en su historia, deja de cargar el peso de lamentar lo que fue concluido soberanamente y comienza a habitar con mayor libertad el espacio que esa conclusión creó para lo que Dios estaba preparando. Dale like a este video si has vivido la pérdida de relaciones que en su momento no podías explicar y que con el tiempo reconociste como reposicionamiento soberano de Dios. La quinta razón por la que los elegidos son solitarios es esta. El estándar de integridad del elegido lo excluye naturalmente de los ambientes donde la mediocridad espiritual es la norma aceptada. Esta soledad es producida no por el rechazo del elegido hacia los demás, sino por la incompatibilidad práctica entre el nivel de integridad, de profundidad espiritual y de compromiso con el llamado que el elegido porta, y el nivel que la mayoría de los ambientes sociales, incluyendo los religiosos, acepta como suficiente. El elegido no se separa con orgullo de los que lo rodean. Simplemente descubre que la distancia entre su estándar y el del ambiente donde está intentando conectar hace la conexión genuina cada vez más difícil, porque la profundidad que él busca en las conversaciones, en las relaciones y en las experiencias espirituales no corresponde con lo que la mayoría está buscando en esos mismos ambientes. Si eres elegido, probablemente has experimentado esto: la sensación en grupos religiosos ordinarios de que las conversaciones se quedan siempre en una superficie que no te satisface, que el nivel de compromiso con el llamado que caracteriza tu vida produce una distancia implícita, con personas que son genuinamente buenas, pero que no están en el mismo nivel de intensidad espiritual, y la culpa que esa distancia produce, porque el ambiente religioso enseña que la separación de cualquier tipo indica orgullo espiritual. Amós 3:3 declara el principio que hace de esta soledad algo estructuralmente inevitable. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? No estuvieren de acuerdo. El acuerdo que permite caminar juntos no es el acuerdo doctrinal superficial que la membresía institucional produce. Es el acuerdo de dirección, de profundidad, de hambre y de compromiso, con el llamado que hace posible que dos personas avancen en la misma dirección sin que la diferencia de velocidad y de intensidad produzca constantemente una fricción que ninguno de los dos puede resolver porque tiene su origen en la diferencia de asignación.
no en la diferencia de carácter. Aplicación práctica. La soledad que produce el estándar del elegido no es señal de que el estándar debe ser reducido para hacer la conexión más accesible. Es señal de que el elegido debe buscar activamente los ambientes y las relaciones donde ese estándar es compartido, en lugar de intentar encontrar conexión profunda en ambientes diseñados para producir otra cosa. El elegido que encuentra su comunidad de estándar compartido descubre que la soledad que lo caracterizaba no era condición permanente de su naturaleza, sino consecuencia temporal de buscar comunión en lugares que no podían proveerla. Suscríbete al canal Mensaje de Jesús, porque la sexta razón es la que más elegidos no reconocen como razón de soledad hasta que alguien se las nombra directamente. La sexta razón por la que los elegidos son solitarios es esta: el elegido porta un peso de intercesión por otros que no puede ser compartido completamente con las mismas personas por quienes intercede. Esta soledad es única porque es producida por el amor. El elegido que porta el don de intercesión carga sobre su corazón personas, situaciones y territorios con una profundidad que los que son objeto de esa intercesión raramente conocen. Ora por quienes no saben que está orando por ellos. Llora en la madrugada por familias que mañana lo verán con una sonrisa, sin saber que sus lágrimas de esa noche estuvieron luchando por la restauración de ellos. Carga un peso invisible que hace su vida interior significativamente más compleja de lo que su vida exterior puede revelar a quienes lo rodean. Y esa complejidad interior crea una soledad que no es resultado del aislamiento, sino del amor que opera en una dimensión donde la mayoría de las personas a su alrededor no tiene acceso. Si eres elegido, probablemente has experimentado esto: la imposibilidad de comunicar completamente la carga que portas, el peso de interceder por personas que en ese mismo momento podrían estar haciendo exactamente lo que tu oración estaba pidiendo a Dios que los liberara de hacer. Y la soledad específica de llevar esa carga en una dimensión donde nadie más puede acompañarte, porque la intimidad del peso intercesor no tiene compañeros humanos que lo compartan completamente. Hannah en 1 Samuel 1:12 al 16 vivió esta soledad con una intensidad que produjo la más dolorosa de las incomprensiones. Oraba angustiada y lloraba sin poder articular completamente el peso que portaba. Y Elí el sacerdote la observó desde lejos y la acusó de estar borracha. El hombre que debería haber reconocido la intercesión genuina la confundió con embriaguez, porque lo que Hannah portaba operaba en una dimensión de profundidad que desde afuera no tenía otra explicación disponible para alguien que no portaba el mismo peso. La intercesora fue juzgada por la misma institución religiosa que debía haberla sostenido, precisamente porque la profundidad de lo que portaba excedía la capacidad del sistema de reconocerla. Romanos 8:26 confirma la dimensión sobrenatural de esta soledad con palabras que solo el intercesor puede recibir completamente. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gemidos indecibles. No porque no haya lenguaje, sino porque el lenguaje humano no tiene palabras para lo que el Espíritu porta en esos momentos de intercesión. El elegido que intercede desde esa dimensión porta una soledad que no tiene solución humana, porque su origen no es humano. Su solución tampoco. El único compañero completamente adecuado para esa soledad es el mismo Espíritu que produce los gemidos indecibles. Aplicación práctica. Si portas el peso de la intercesión, no intentes eliminar la soledad que produce compartiendo la carga con personas que no pueden recibirla en esa dimensión. Ofrece esa soledad específicamente a Dios como parte del peso que el don produce, y descubre que en esa ofrenda el peso se vuelve más liviano, no porque desaparece, sino porque el Espíritu Santo que lo depositó también lo sostiene cuando el elegido se lo entrega conscientemente, en lugar de intentar cargarlo solo con sus propias fuerzas. Escribe en los comentarios: porto un peso que solo Dios puede compartir completamente. Si la soledad del intercesor es una de las experiencias más consistentes y más difíciles de explicar de tu vida. La séptima razón por la que los elegidos son solitarios es esta:
La traición de personas cercanas produce una herida que restringe naturalmente la profundidad de las conexiones futuras, generando una soledad protectora que el elegido debe aprender a distinguir de la soledad productiva. Esta razón señala una de las dinámicas más complejas de la vida relacional del elegido. La soledad, que no es producida por el llamado ni por el desierto soberano, sino por el daño relacional que la historia del elegido acumula, que produce como mecanismo de protección natural una distancia de las relaciones nuevas que previene el daño futuro, pero que también previene la conexión genuina que el elegido necesita y que fue diseñado para tener. Esta soledad no es voluntad de Dios para el elegido. Es consecuencia del daño que debe ser llevada a la sanidad, no administrada indefinidamente como estrategia de protección. Si eres elegido, probablemente has experimentado esto: la dificultad de abrirte completamente en relaciones nuevas después de haber experimentado traiciones en relaciones donde te abriste con plena confianza, la tentación de mantener todas las relaciones en un nivel de seguridad que nunca alcanza la profundidad que tu alma genuinamente necesita, y la tensión entre el deseo de conexión real y el miedo al costo que la conexión real ha demostrado poder producir. Juan 13:21 al 27 registra el momento donde Jesús, el elegido perfecto, enfrentó la traición que la historia más conoce. Sabía que Judas lo iba a entregar y aún así lavó sus pies en Juan 13. Aún así le dio el bocado de pan. No redujo la profundidad de su amor por miedo al costo que ese amor tendría. Y la traición que siguió no produjo en Jesús el cierre relacional. Produjo exactamente lo contrario: el amor más abierto y más costoso de la historia humana, expresado en la cruz pocas horas después de la traición en el jardín. Salmos 147:3 declara la promesa específica de Dios para esta dimensión de soledad. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él sana. No instruye al elegido a manejar la herida con mayor distancia relacional. La sana. Y esa sanidad produce la capacidad de abrirse nuevamente con una sabiduría que el dolor formó y que la ingenuidad previa no tenía, pero sin la soledad protectora que la herida sin sanar siempre produce como sustituto de la sanidad que estaba disponible. Y diferencia crítica entre elegidos y religiosos es esta: religiosos gestionan el dolor de la traición con distancia relacional permanente, convenciéndose de que la soledad protectora es madurez espiritual. Elegidos llevan el dolor de la traición a la sanidad sobrenatural que Dios prometió, y descubren que del otro lado de esa sanidad hay una capacidad de conexión más profunda y más sabia que la que existía antes del daño, porque fue formada por el dolor y restaurada por la gracia. Aplicación práctica. Identifica las traiciones específicas de tu historia que han estado produciendo soledad protectora en tu vida relacional y llévalas explícitamente a Dios en oración esta semana, no para recibir explicación, sino para recibir la sanidad que Salmos 147:3 prometió. 3. El elegido que sana las heridas de la traición, en lugar de administrarlas con distancia, descubre que las conexiones relacionales que llegan después de esa sanidad tienen una profundidad que las relaciones anteriores al daño nunca alcanzaron. Dale like a este video si la traición de personas cercanas ha sido una fuente de soledad en tu vida y si este mensaje está nombrando con precisión algo que has cargado sin poder articularlo completamente. La octava razón por la que los elegidos son solitarios es esta: el elegido es llamado a ser diferente del mundo, y esa diferencia produce un distanciamiento natural de los sistemas sociales que el mundo construyó para contener a los que pertenecen a él. Esta soledad es la más estructural de las 9, porque no es producida por ningún evento específico ni por ninguna relación particular. Es producida por la condición fundamental del elegido en el mundo: ser de otro reino, pertenecer a otro sistema de valores, operar desde una perspectiva de eternidad que transforma completamente la manera en que el elegido evalúa las prioridades, las decisiones y los objetivos que los sistemas sociales del mundo ofrecen como evidencias de una vida bien vivida.
Y esa transformación de perspectiva produce inevitablemente una distancia de las personas y de los sistemas que todavía operan exclusivamente desde la perspectiva que el elegido fue llamado a trascender. Si eres elegido, probablemente has experimentado esto: la sensación persistente de no pertenecer completamente a ninguno de los grupos sociales en los que participas, de ser siempre un poco extraño en todos los ambientes, de que hay algo en ti que nunca encaja del todo en ninguna categoría social predefinida, porque la categoría que te define no es de este mundo. Hebreos 11:13 al 16 registra la descripción de los elegidos del pasado con palabras que capturan perfectamente esta soledad estructural. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Extranjeros y peregrinos. No porque fueran socialmente incompetentes, ni porque hubieran fallado en la integración, sino porque la promesa que habitaban era de otro lugar, y esa habitación los hacía inevitablemente extranjeros en el lugar donde vivían físicamente. La soledad del elegido que es extranjero en el mundo no tiene solución en este mundo, porque su origen está en que pertenece a otro. Primera de Pedro 2:11 declara la identidad que produce esta soledad con una naturalidad que no la presenta como problema, sino como condición. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Extranjeros y peregrinos. Pedro no los exhortó a integrarse más para reducir la soledad de la extranjería. Los exhortó a vivir la extranjería con la integridad que su condición requería. La soledad del elegido que es extranjero en el mundo no debe ser resuelta comprometiendo la extranjería. Debe ser habitada con la dignidad del que sabe a qué reino pertenece, y que por lo tanto puede soportar la incomodidad de no pertenecer completamente a ningún otro. Aplicación práctica. La próxima vez que la soledad de la extranjería llegue con toda su fuerza, en lugar de intentar reducirla encajando más en los sistemas del mundo, recibe esa soledad como confirmación de tu identidad real. El elegido que aprende a habitar su extranjería como señal de su ciudadanía celestial, en lugar de como problema de integración social, descubre que esa soledad tiene una nobleza que ninguna pertenencia al mundo podría reemplazar sin costo eterno. Y prepárate, porque la novena razón es la que más profundamente libera al elegido que ha cargado su soledad como vergüenza. La novena razón por la que los elegidos son solitarios es esta: Dios mismo experimentó la soledad más profunda de la historia para que el elegido nunca enfrente su soledad completamente solo. Esta razón no es una razón por la que el elegido es solitario en el mismo sentido que las 8 anteriores. Es la razón que transforma el significado de todas las anteriores. El elegido que comprende que el mismo Dios, que lo llamó a la soledad del llamado, habitó él mismo la soledad más absoluta de la historia, puede llevar su propia soledad al único lugar donde no encuentra eco vacío, sino presencia completamente capaz de habitarla junto a él, sin reducirla artificialmente ni falsamente resolverla. Si eres elegido, probablemente has experimentado esto. Momentos donde la soledad era tan total que ni la oración parecía alcanzar el lugar donde estabas, y en ese mismo silencio, una presencia que ninguna palabra puede describir completamente, que estaba exactamente donde estabas y que conocía cada dimensión de lo que estabas viviendo desde adentro, no desde la perspectiva del observador, sino desde la del que también lo vivió. Mateo 27:46 registra el momento más sobrenatural de toda la historia humana, expresado en las palabras más solas que cualquier voz ha pronunciado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Hijo de Dios habitó el abandono absoluto, la soledad total, la separación completa, no como experiencia pasajera, sino como la realidad más devastadora posible: ser el Hijo y sentir que el Padre se había ido. Y habitó esa soledad completamente, sin reducirla, sin buscar salida prematura, hasta que el propósito que esa soledad debía cumplir fue completado en el mismo momento
donde la cortina del templo se rasgó de arriba a abajo y el acceso que la soledad de la cruz produjo quedó abierto para siempre. Hebreos 4:15 declara la consecuencia sobrenatural de que Jesús habitara esa soledad, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, que pueda compadecerse. El sumo sacerdote que el elegido tiene a su disposición en sus momentos de mayor soledad no es alguien que la observa desde una distancia de comodidad divina. Es alguien que la habitó desde adentro, que la conoce desde adentro, y que por lo tanto puede estar presente en la soledad del elegido con una comprensión que ningún compañero humano, por cercano que sea, puede igualar. Y diferencia crítica entre elegidos y religiosos es esta. Religiosos presentan una cara de conexión y de comunidad que oculta la soledad que nadie en el ambiente religioso tiene permiso de admitir, porque admitirla parecería falta de fe o de integración espiritual. Elegidos aprenden a llevar la soledad honestamente a la presencia de Cristo, que la conoce desde adentro y que es el único capaz de habitarla junto al elegido sin que la presencia de Él la elimine artificialmente, ni la ausencia de Él la profundice innecesariamente. Aplicación práctica. La próxima vez que la soledad llegue en su forma más profunda, llévala directamente a Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Confiadamente, al trono de la gracia. El elegido que aprende a llevar su soledad al trono de quien la habitó antes que él, descubre que en ese trono la soledad no desaparece mágicamente, pero cambia de naturaleza. Deja de ser el vacío que nada llena y se convierte en el espacio donde la presencia de Cristo opera con una profundidad que la compañía ordinaria nunca habría tenido espacio para alcanzar. Cerremos en oración poderosa de activación. Padre Celestial, gracias por revelar estas 9 razones por las que los elegidos son solitarios. Gracias porque ninguna de ellas es accidente, ninguna es castigo y ninguna es señal de que algo está mal con el elegido que las experimenta. Son señales de un llamado real, de un proceso soberano, de una profundidad de intimidad contigo que el camino cómodo nunca podría haber producido. En este momento, recibo la soledad de la visión como el espacio donde la visión es purificada hasta que llegue el tiempo de su cumplimiento. Recibo el desierto de la formación como el aula donde hablas a mi corazón con una claridad que el ruido de la vida social nunca hubiera permitido. Recibo la soledad que produce el encuentro contigo como señal de que estás haciendo en mí algo que el resplandor del mundo no puede imitar. Entrego las pérdidas relacionales de mi historia como reposicionamientos soberanos que crearon el espacio para lo que estabas preparando. Me comprometo a buscar la comunidad de estándar compartido en lugar de reducir el estándar para hacer la conexión más conveniente. Entrego el peso de la intercesión que porto, porque solo tú puedes compartirlo completamente. Llevo las heridas de traición a tu sanidad sobrenatural en lugar de administrarlas con distancia indefinida. Habito mi extranjería en el mundo con la dignidad del que sabe a qué reino pertenece, y llevo mi soledad más profunda directamente al trono de gracia, donde el que la habitó antes que yo me espera con la misericordia y la gracia que ninguna compañía humana puede proveer en esa dimensión. En nombre de Jesús, el que habitó la soledad más absoluta de la historia, para que yo nunca enfrente la mía completamente solo. Amén. Si oraste esa oración, escribe en los comentarios amén como declaración de que llevas tu soledad al único lugar donde puede ser completamente recibida y completamente comprendida. Recuerda, la soledad del elegido no es la soledad del abandonado, es la soledad del que fue posicionado en una dimensión de llamado que pocas personas en su generación pueden habitar, que fue formado en desiertos que produjeron en él lo que ningún otro ambiente podría haber producido, que porta una visión que el tiempo todavía está llevando hacia su cumplimiento, que intercede por un mundo que raramente sabe que alguien está orando por él en la madrugada, que fue reposicionado soberanamente
por un Dios que conocía exactamente qué relaciones servían al llamado y cuáles lo habrían detenido, y que en la soledad más profunda de su historia encontró a alguien que la conocía desde adentro y que nunca lo dejó enfrentarla completamente solo. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí después de 40 días en la presencia de Dios, Éxodo 34:29 registra: No sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. No sabía que resplandecía. El elegido que habitó la soledad del desierto, de la visión no compartida, del encuentro profundo y del peso intercesor, no construyó conscientemente el resplandor que esa soledad produce. Simplemente fue fiel en la soledad. Y cuando bajó del monte, todos podían ver en su rostro que había estado en algún lugar donde ninguno de ellos había estado. Eso no lo hizo superior, lo hizo diferente, y esa diferencia era exactamente la que el pueblo que esperaba al pie del monte necesitaba en ese momento. Alguien que había estado donde ellos no podían ir y que por haberlo habitado traía de ese lugar lo que ellos solos nunca habrían podido alcanzar. Segunda de Corintios 3:18 declara: Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Transformados de gloria en gloria. El elegido que habitó la soledad de la visión es transformado a la gloria de una certeza sobrenatural que ningún consenso humano podría haber producido. El que habitó el desierto de la formación es transformado a la gloria de un carácter que ningún ambiente cómodo podría haber forjado. El que portó el peso de la intercesión en soledad es transformado a la gloria de un amor sobrenatural que excede todo lo que el amor humano ordinario puede sostener. El que fue reposicionado soberanamente es transformado a la gloria de las conexiones correctas que llegaron exactamente porque las incorrectas fueron retiradas. El que habitó su extranjería con dignidad es transformado a la gloria del ciudadano celestial que sabe a qué reino pertenece. Y el que llevó su soledad más profunda al trono de la gracia es transformado a la gloria de quien descubrió que en el lugar donde la soledad parecía más absoluta, había una presencia que la conocía desde adentro y que nunca se fue. Lucas 12:48 declara: A todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Se te dio hoy la comprensión sobrenatural de por qué eres solitario. Se te demanda usarla, no para resignarte a la soledad, sino para habitarla con el propósito que cada una de sus 9 razones revela, como espacio de formación, como señal de visión sobrenatural, como consecuencia del encuentro con Dios, como reposicionamiento soberano, como condición de estándar, como dimensión de intercesión, como llamado a sanidad, como dignidad de extranjería y como el lugar donde el que habitó la soledad absoluta te espera con la misericordia que ninguna compañía humana puede proveer. Si este mensaje llegó a ti en el momento preciso, suscríbete al canal Mensaje de Jesús y activa la campanita. Dale like a este video si alguna de estas 9 razones nombró exactamente lo que has vivido sin poder nombrarlo completamente. Comparte este video con ese elegido que conoces, que está cargando su soledad como vergüenza y que necesita urgentemente saber que hay un propósito sobrenatural detrás de lo que interpreta como fracaso relacional. Y escribe en los comentarios cuál de las 9 razones describe más precisamente la soledad que has experimentado en tu vida como elegido. El número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9. Dios te bendiga mientras habitas tu soledad con la dignidad y el propósito del elegido que sabe que no está solo en ella.